comunismo. Manolo, encantado. Permíteme hacer un comentario antes que todo. Sí. Acabo de recibir una llamada que la vamos a poner mañana al aire, una señora diciendo, por favor, al ejército de Cuba, cuando llegue el momento que se levante el pueblo, no vayan a disparar en contra del pueblo. Facilítenle el trabajo y no se lo hagan más difícil, porque de todas formas Cuba va a ser libre. Adelante, ¿por qué la mayoría de la juventud en Cuba no quiere trabajar? Bueno, esa es muy buena pregunta, pero yo voy a extender eso. ¿Por qué la mayoría del pueblo cubano no quiere trabajar? La mayoría del pueblo cubano. Porque no hay incentivo. Claro. ¿Cómo tú puedes? Te voy a dar un ejemplo. Un médico se pasa la vida estudiando, va a ganar 400 pesos, cuando más, cubanos, que es el equivalente a 20 o 30 dólares. Con eso no le alcanza para mantener su familia. Un muchacho que sale a trabajar, que quiere trabajar y quiere superarse porque se quiere casar, ¿cuánto va a ganar? 100, 200 pesos cubanos. ¿Cuánto es eso? 10 o 12 pesos. No le alcanza. Entonces, ¿por qué no quiere trabajar? Porque no hay incentivo. ¿Y en el futuro va a querer trabajar? Claro que sí, porque en el futuro va a haber leyes laborales, tienen que haber salarios mínimos, tiene que haber compensación de acuerdo al trabajo que tú hayas. No es, y que lo va a dictar el mercado. O sea, el mercado es el que dicta los salarios. No va a ser el gobierno que impone los salarios. Claro, el libre mercado. El libre mercado, que es lo que pasa que en todos los países de libre mercado, aquí en cualquier país que tiene un sistema de mercado libre. Y una vez más, vamos a tener que importar mano de obra porque todos los cubanos que hay en Cuba no van a poder con todo el trabajo que va a haber. Bueno, sí, como yo estimo, la reconstrucción de Cuba va a requerir una cantidad. Correcto. Una cantidad de inversión y una cantidad. Acuérdate que Cuba hay que rehacerla completa. Completa, sí. Cuba es lo que dicen aquí, el primer draft de un país en estos momentos. De un país que era una maravilla, lo han hecho un país que está totalmente destruido. Cuba hay que reconstruirla completamente. Vamos a tener tiendas como El Encanto otra vez. Claro que sí, olvídate de eso. ¿Cómo que no? Tiene que haber tiendas del Encanto. Y no solamente tiendas del Encanto, yo preveo que van a haber cadenas como McDonald's y Taco Bell y todo eso. Acuérdate que nosotros somos una población de 11 millones de habitantes. Nosotros somos una población que cuando ese pueblo empiece a producir y a recibir ingresos, empieza a demandar productos de consumo, a demandar comida, a demandar de todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas cadenas pues van a tratar de abrirse en Cuba y nosotros y los mismos cubanos van a tener la oportunidad de ellos abrir negocios y de ellos invertir en su propio país, lo que de afuera y lo de adentro, para que Cuba empiece a prosperar y sea lo que una vez, yo creo que en un futuro no muy lejano, sea lo que fue una vez. Claro que sí. Habrán muchos centros de recreación, habrá mucho trabajo para los músicos, como había antes. Bueno, acuérdate que el pueblo cubano es un pueblo fiestero. Claro. ¿Comprende? Nosotros somos un pueblo fiestero. El pueblo cubano tenía... había cuántos clubes no había en Cuba. En La Habana, donde quiera tú salías, había clubes en todos los lugares. El buen músico se distinguía, pero había que ser bueno. Sí, claro. En Cuba los cantantes y los músicos habían que ser buenos. Y algo que también muchas personas no se acuerdan. Había que triunfar primero en Cuba para después triunfar en todo. Eso porque en Cuba llegaban todos los artistas de Latinoamérica y de Europa a triunfar en Cuba primero. ¿Por qué? Por todos los medios que teníamos nosotros. Nosotros teníamos 5 cadenas de televisión. La televisión en Cuba está 2 en colores. La televisión en Cuba estaba muy desarrollada. Había un televisor por cada 17 personas. Y acuérdate que en Cuba no existía aquello de que había 2 o 3 televisores, como existe ahora por casa, ¿no? Mira, te voy a dar un dato para que tú veas lo adelantado que estaba Cuba. Hoy en día, y eso a mí me admira, y en todos los estudios que yo hago, yo me recuerdo siendo muy chiquitico. En Cuba fue donde se inició lo que son hoy en día las telenovelas. Cuba fue el primer país que pasaron novelas en televisión, que creo, si no me recuerdo, fue El Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer. Creo que fue que se actuaba en vivo actuaban, y entonces era toda la novela, estaba siendo desarrollada en vivo. Y de ahí sale la idea de pasar novelas por episodio en televisión. Oye, cuando los muchachos tengan ya acceso a las computadoras, ¿se van a quedar horas como hacen los muchachos aquí frente a la computadora? Habiendo tanta diversión en Cuba, afuera, ¿tú crees que se encierren tanto en la casa? Yo creo que la novedad lo vas a hacer, pero quedarse mucho tiempo. Pero yo espero que no, porque yo creo que no es saludable. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchos lugares que ver, y yo creo que culturalmente nosotros pues, tenemos que desarrollar el país culturalmente otra vez para que vean, en estos momentos el pueblo cubano y la juventud cubana, desgraciadamente, está totalmente cerrada de lo que es el mundo exterior.
Ahí ellos no saben lo que está pasando en el mundo exterior, solamente tienen la desinformación que le da el gobierno continuamente. Correcto. Y el indoctrinamiento que le da el gobierno continuamente. En Cuba hay muchas personas que sí estudian, pero no tienen cultura. ¿Por qué? No es culpa de ellos, es culpa del maldito sistema que le han dado. Igual que el maldito sistema ha hecho muchas personas vagos. ¿Por qué? Porque si a ti no te brindan ningún tipo de incentivo para trabajar, pues tú no quieres trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas te dicen, no, yo estaba bien en Cuba porque yo trabajaba en el consolidado de la carne. Sí, pues te robaba la carne. Claro. ¿Ok? Eso es robar, pero en Cuba es resolver. Porque si no, no le puedes dar comida a tus hijos. Que eso es lo triste de este maldito sistema. Oye, y los artistas aquellos ambulantes que se montaban en la guagua y después decían, coopere con el artista cubano, se van a volver a montar en la guagua. Hacían pasar un rato muy agradable. No, muchachos, el otro día estaba viendo una película hecha en Cuba donde estaban Pototo y Filomeno. Sí, sí. ¿Okay? Que era, ellos se montaban en una guagua y cantaban, entonces pasaban el sombrero, el cepillo, como decían, sí. y recibían eso. Yo creo que Cuba tiene el potencial, porque yo sí tengo una esperanza muy grande en el pueblo cubano. Yo sí creo que el cubano de adentro y el cubano de afuera estamos totalmente capacitados para hacer de que Cuba vuelva otra vez a ser lo que era la perla de las Antillas.